Vamos a revisar algunos ejemplos de funciones continuas utilizando primero gráficas. Entonces, hay que recordar que la definición para que una función sea continua en un número a es que el límite de f de x cuando nos acercamos a el límite general, sea igual a f evaluada en a. Si esta f no es continua en el número a, entonces se llama discontinua en ese número a y va a presentar un tipo de discontinuidad en A. En la gráfica lo que se puede observar es que el gráfico se está dibujando en una sola pieza para que haya continuidad en la función sobre un intervalo. En particular, si trabajamos con el número A, entonces necesitamos que la función esté definida en A, y sí lo está porque tenemos un punto sobre la curva. Y luego hay que revisar que el límite exista, el límite general. Entonces nos acercamos del lado izquierdo, nos acercamos del lado derecho y llegamos al mismo valor en y, que además coincide con el valor de la función. Entonces decimos que esta función es continua en el número a, porque el valor de la función en a está definido y además el límite general existe y coincide con el valor de la función. Por lo tanto, para usar correctamente la definición requerimos de revisar tres cosas para la continuidad en un número en una función. Lo primero es que la función esté definida en el número a, es decir, el número a está en el dominio de esta función. Eso es lo primero que hay que revisar para que haya continuidad en un número. Lo segundo es que el límite general cuando nos acercamos a exista. Y lo tercero es comparar los dos primeros resultados. Queremos que el límite general cuando nos acercamos a de la función coincida con el valor de la función en a. Y entonces decimos que tenemos una función continua en a. Pero siempre son estas tres cosas que hay que sacar. El valor de la función en a, que el límite general exista y que además esos dos valores sean iguales para que haya continuidad en un número. Si no hay continuidad, entonces la función presenta un tipo de discontinuidad y tenemos tres tipos de discontinuidad que se pueden presentar para una función. En nuestro texto básico son las siguientes. Primero está la discontinuidad removible, que se ve de esta forma. Aquí tenemos nuestra función y el problema de continuidad está en el número 2. Si revisamos el límite general al 2, lo que vamos a obtener es que si existe, me acerco por el lado izquierdo, me acerco por el lado derecho y llego al mismo valor en el eje Y. Entonces el límite general sí existe, pero no coincide con el valor de la función, porque el valor de la función está aquí abajo, es 1, y el límite general es un valor más grande. Por la derecha y por la izquierda llego al mismo lugar, pero es un valor más grande que 1. Entonces, el límite general sí existe, pero no coincide con el valor de la función. Es cuando tengo una discontinuidad removible. En este caso, en x igual a 2. El siguiente tipo de discontinuidad es la discontinuidad infinita. El gráfico para la función es como este. Tenemos un problema en el número 0. Si observamos, ahora el límite por el lado izquierdo hacia 0 se va a más infinito. Y por el lado derecho, si nos acercamos a 0, también va a más infinito. Entonces, cuando alguno de los dos laterales a nuestro número al que nos queremos acercar se va a más infinito, o también puede ser a menos infinito, la discontinuidad que se presenta es infinita. Entonces aquí en x igual a 0, como ambos laterales se van a más infinito, la discontinuidad es infinita. Y el último caso de discontinuidad es por salto. Aquí podemos utilizar el número 1. Si revisamos el número 1,
el límite del lado izquierdo queda 0 y el límite del lado derecho nos queda 1. Entonces los dos límites laterales existen cuando me acerco a 1. Del lado izquierdo queda 0 y del lado derecho queda 1. Son diferentes. Por lo tanto, el límite general no existe. Pero lo importante es observar que los dos laterales sí existen y son diferentes. Es cuando vamos a tener una discontinuidad por salto. Entonces, para la removible, el límite general sí existe, pero no coincide con el valor de la función. Para la infinita, el límite general no existe porque uno de los laterales me da más infinito o me da menos infinito. Y tengo una discontinuidad infinita. Y para tener una por salto, los dos laterales existen, pero son valores diferentes. Por eso el general no existe y vamos a tener una discontinuidad por salto. En la discontinuidad removible, el límite general sí existe. Y en la discontinuidad infinita y en la discontinuidad por salto, en ninguno de los dos existe el límite general. La diferencia es que en infinita uno de los laterales me tiene que dar más menos infinito. Y en el salto los laterales ambos existen, pero son diferentes los valores. Por ejemplo, tenemos la siguiente función. Esta gráfica está en 3 piezas y hasta tiene marcadas dos asíntotas verticales, en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Entonces los problemas de continuidad se presentan en esos dos valores, en el menos 1 y en el 1. Para clasificar el tipo de discontinuidad hay que sacar límites laterales. Si empezamos con el de menos 1 por el lado derecho, revisamos la gráfica y se va más infinito. Si ahora revisamos a menos 1 del lado izquierdo, nos estamos yendo hacia menos infinito. Entonces los laterales, uno se va a más infinito y el otro se va a menos infinito. Eso quiere decir que tenemos un límite general que no existe. Y además, como los laterales me dan más infinito y menos infinito, es discontinuidad infinita en x igual a menos 1. Si ahora revisamos el 1 y sacamos primero el límite por el lado derecho, cuando me acerco a 1 por la derecha es más infinito. Y cuando me acerco a 1 por el lado izquierdo queda menos infinito. Eso significa que el límite general no existe. Sin embargo, como los laterales me dan más infinito y menos infinito, vamos a tener discontinuidad infinita en x igual a 1. Entonces, la discontinuidad infinita se presenta cuando alguno de los dos laterales me queda más infinito o menos infinito. Por eso el general no existe. En esta otra gráfica tenemos problemas de continuidad en el menos 2 y en el número 3. Primero el menos 2. Si sacamos el límite por el lado izquierdo de menos 2, nos estamos acercando al 2 en el eje Y. Y si lo sacamos por el lado derecho, también nos estamos pegando a 2 en el eje Y. Por lo tanto, el límite general cuando x tiende a menos 2 de la función nos queda 2, sí existe. Pero cuando revisamos el valor de la función en menos 2, ese es 1. Aquí está el puntito cerrado. Entonces, como el límite general y el valor de la función son diferentes, es una discontinuidad removible en x igual a menos 2. Ahora el número 3. Del lado derecho, el límite es 4. Nos acercamos sobre la gráfica y llegamos al 4 en el eje Y. Y por el lado izquierdo nos queda 2. Entonces los laterales sí existen, pero son valores diferentes. El general no va a existir porque los valores de los laterales son diferentes.
pero los laterales clasifican el tipo de discontinuidad y sería una discontinuidad por salto en x igual a 3. Entonces, una discontinuidad por salto tiene límites laterales que sí existen, pero son diferentes. Una removible tiene un límite general que sí existe, pero que no coincide con el valor de la función. Y una discontinuidad infinita tiene laterales que se van a más infinito o menos infinito. Con uno de los dos que se vaya a infinito o a menos infinito, la discontinuidad es infinita y el límite general no existe en ese punto. En este otro gráfico se revisan 3 puntos. El 1, ahí tenemos un problema de continuidad. El 3 y el 5. Entonces primero vamos a revisar el 1. Si revisamos el límite general a 1, me acerco por la izquierda, me acerco por la derecha y llego al mismo valor en el eje Y. Por lo tanto, el límite general sí existe. Pero la función no está definida en el 1, porque tiene aquí un huequito. Entonces, cuando el límite general sí existe, pero la función no coincide con ese límite, tenemos una discontinuidad removible en el número 1. Ahora revisamos el 3. Primero por la derecha. Cuando me acerco a 3 por la derecha, sí llego a un valor en el eje Y. Es un valor positivo. Y cuando me acerco por la izquierda, uso esta porción de gráfica y también existe el límite, pero ahora es un valor negativo. Entonces, los dos laterales existen, pero son diferentes. El general no existe, pero como los laterales sí existen y son diferentes, es una discontinuidad por salto. Finalmente, en el 5, lo que tenemos por el lado derecho y por el lado izquierdo es que estamos llegando al mismo valor en el eje de las y. O sea que el límite general sí existe. Pero el valor de la función queda arriba. Es más grande que el límite. Aquí está el puntito cerrado. Entonces, como el límite general sí existe, pero el valor de la función es diferente, tenemos una discontinuidad removible. En esta última gráfica tenemos problemas de continuidad en -2, en 2, en 4 y en 6. Entonces, primero en -2 por el lado derecho y nos queda un valor negativo, si existe. Y por el lado izquierdo nos queda un valor positivo, también existe. Entonces, los laterales existen, pero son diferentes, el general no existe. Sin embargo, como los laterales existen y son diferentes, tenemos discontinuidad por salto en -2. Si nos cambiamos al 2, del lado derecho es un valor negativo, si existe el límite, y del lado izquierdo es un valor positivo, también existe el límite. Los laterales existen, pero son diferentes, por eso el general no existe. Pero como los laterales existen y son diferentes, tenemos una discontinuidad por salto en x igual a 2. Si revisamos el 4, del lado derecho es más infinito, del lado izquierdo también es más infinito, el límite general no existe, sería más infinito, pero los laterales me dicen que la discontinuidad es infinita en x igual a 4. Finalmente en 6, por el lado derecho, si existe, es positivo el valor, por el lado izquierdo también existe, es negativo el valor. El general no existe porque son diferentes, sin embargo, cuando los laterales existen y son valores diferentes, la discontinuidad es por salto.